como siempre digo, comienzo esta emisión con una frase, y esta que traje hoy, que les voy a presentar ahora mismo, pues es, aquí está, es una frase anónima, que da como siempre digo, traigo una frase, no para comentar la frase, no para que ustedes me digan si convergen o no, incluso si yo siempre pregunto al final, cuando la he leído, si convergen conmigo, pues no. Traigo esta frase para que sirva simple y llanamente de hilo conductor de la emisión, para demostrar que lo que digo, pues ya usted también podría haberlo pensado, o sea que ya usted también podría haberlo integrado, ya usted también podría haber estado pues abogando, por ejemplo, cuando se trata de la libertad de Cuba, con ejemplos un poco más dialécticos, que vayan más allá de el hambre propiamente dicha, las carencias propiamente dichas, puesto que esto, cuando se entiende en temas de sociedad, no dice mucho. Ya hemos visto que el hambre no cambia el sistema, las carencias no cambian el sistema, e incluso la ruda represión pues necesita de un valor primeramente incondicional con la causa de la libertad y segundo superlativo para que las personas se lancen a las calles a pedir libertad. Sin embargo, mientras esto pasa, mientras todo el mundo pues madura su reflexión sobre qué gobierno tiene enfrente, y nos vamos a ya entrar en el tema, estamos hablando sobre la dictadura cubana, cuando uno reflexiona a qué gobierno tiene enfrente, pues uno lo está mirando y uno está sufriendo la situación día tras día, uno se dice, a veces, esto pasa también con personas, usted lo sabe, muchas veces usted le dice algo a alguien y esta persona, henchido de orgullo, quizás de ego, no mira sus propias contradicciones y no se piensa él mismo como un ser negativo y no piensa incluso que está negando la propia realidad de la cual es partícipe, y es hasta a veces, como en el cambio de los gobiernos, como en el caso de los gobiernos, pues elemento ejecutor. Esta frase, que es una frase anónima, dice: la negación es el argumento favorito de la ignorancia, en realidad su único argumento. Y así es, todo el que de una manera u otra haya venido a este mundo a imponerse por la fuerza, quiero decir por la fuerza bruta, o por la fuerza intelectual meramente dicho, pues y en el sentido de la codicia, quiero decir, imponerse bajo estricto criterio de la codicia, de la ambición personal de quien persigue algo de manera pues totalitaria, de manera única. Esto es para mí. Y que incluso a sabiendas de sus errores, incluso a sabiendas de sus contradicciones propias, pues que las niegue cada vez que tenga que hablar de él, o las niegue cada vez que exijamos de él, pues sentido crítico. Los ignorantes son los únicos que niegan las cosas. Esto lo dije en una emisión hace unos días. Solo los ignorantes o los ciegos, y los ciegos pues tienen un tufo un poco amargo y por eso de ellos casi nunca nos acordamos. Nunca se habla de los ciegos porque de los cobardes no se habla. En la figura metafórica del ciego, pues la que estamos irremediablemente diseñando es la figura del cobarde, del blandengue. Pero además de los ignorantes y los ciegos, hay personas que a sabiendas de sus propios errores, a sabiendas incluso de los crímenes que han cometido, los niegan. A sabiendas de su mala gestión, los gobiernos, cuando henchidos de orgullo, como siempre digo, conscientes de su mala gestión, la niegan. Se la niegan al pueblo, niegan el principio de la necesidad de ser críticos, ¿sí? La necesidad de ser críticos, pues cuando asumen la crítica, pues la asumen de manera, vamos a decir, hipócrita. Así asume la crítica la revolución cubana, y así asume la crítica todo comunista. Los comunistas son de estos que niegan las cosas, o porque son ignorantes en la parte de lo que al pueblo concierne, o porque no lo son elementos ejecutores de la política y de la mala gestión que lleva a la pobreza, que conlleva
a la represión, que conlleva a los continuos éxodos, que conlleva al descontento constante de la población, ellos son los elementos ejecutores de esa política, pero sin embargo la niegan. Y la negarán siempre, y la negarán siempre. La negó Fidel Castro desde 1959, cada vez que se veía en una situación un poco tensa, socialmente tensa, pues prefería incluso atacar a sus supuestos enemigos, prefería incluso botar el lodo sobre el pueblo, culpabilizar al primero que apareciera, pero no culpabilizarse ellos. Ellos siempre hacen procesos en los cuales dicen estamos eliminando tendencias negativas, siempre hacen procesos en los cuales dicen estamos reconsiderando nuestras ideas, estamos reconsiderando nuestro sistema, pero en fin de cuentas, ni las ideas se reconsideran, ni el sistema ha sido reconsiderado en estos tantos años, en este largo letargo comunista, en el cual Cuba, lejos de evolucionar, ha involucionado. ¿Por qué? Porque la negación de la realidad, pues hace efectivamente que usted no la vea. Primeramente porque usted es ciego, está adoctrinado. Segundo, porque quienes están encargados de facilitarle una vida agradable, adecuada, sana, en paz, pues ellos mismos, incapaces como son de propiciársela, pues niegan la realidad que usted sufre a diario. Ellos mismos, incapaces como son, ineficaces como son, pero cosas que han hecho adrede, en fin de cuentas, no se les puede quitar la culpa. A veces por eso que cuando escucho esta canción, que ya no la escucho, pero me la pusieron mucho en Argentina, esta canción de Buena Fe, la culpa no la tiene nadie, siempre me decía, este muchacho tiene que tener una beta un poco comunistoide. Tiene que tener una beta comunistoide porque no es posible que hablando de Cuba, en el vídeo recuerdo que siempre habían, pues en este vídeo de esta canción, pues aparece la policía de Batista, recrea como una imagen de los años 50 en Cuba, y yo me decía, no es posible que esté diciendo que nadie haya tenido la culpa del desenlace fatal que tuvo Cuba con la llegada de Castro en 1959, puesto que la República fue ella misma una negación de la República que quisieron construir los cubanos. Una negación ella misma de la República con la cual soñaba Martí, con la cual soñaba Maceo, con la cual Gómez soñaba y por ella se roló, siendo dominicano, en la independencia de Cuba. Fue una negación completa a esta república, de aquella república con la cual soñaron Céspedes y Agramontes y los primeros próceres de la independencia cubana. Pero dejemos aquella historia atrás, porque de la historia no vamos a vivir siempre. Sin embargo, puesto que no podemos desatarnos de ella, contemos esta nueva historia que comenzó en 1959 y en la cual Cuba, cada día que pasaba, y siempre hago el cuento porque es bueno situarse en contexto. Siempre hago el cuento porque siempre es bueno resituar en contexto, como el entrenamiento. Cuando usted viene a entrenarse en un deporte, todos los días usted tiene que hacer un fastidioso calentamiento. Usted tiene que calentar, porque si usted no está caliente, pues vuestros músculos reaccionan mal al entrenamiento que usted va a realizar. Entonces, siempre me gusta refrescar esta idea para que se sepa el porqué de las cosas, el porqué de la retórica que desarrolla. Y para terminar la retórica de la negación, ya hemos visto cómo, sin, como dije, irnos de la historia pero olvidándolas un poco, en estos últimos días, en estos días críticos para la sociedad cubana, en estos días críticos, en estos meses, vamos a decir críticos para la sociedad cubana, primeramente porque enferma, contagiada del virus del COVID, pues no arriba tan siquiera a levantarse moralmente y a decir tengo hambre. Segunda, porque colmada de carencias como está la sociedad cubana, pues tampoco tiene mucha moral para pensar en otra cosa, pensar tan siquiera en el necesario cambio, pues tiene necesidad de, incluso en medio de una pandemia que está cegando la vida del país cubano, en medio de esta pandemia, pues resumir su día, o resumir el día de cada ciudadano cubano, a hacer colas, a resolver cosas,
a inventar cómo, si tiene una persona enferma en su casa, pues cómo consigue un medicamento. Y los más desdichados, pues pasan sus días a ver cómo comen, que es lo mínimo que podemos hacer los seres humanos. Cuba, como siempre digo, lo único que nos está autorizado es la vida. Todas las demás cosas, pues usted tiene que resolvérselas como usted pueda. Y no fue por nada que quizás no un lapso de Díaz-Canel, pero que esta frase él la haya dicho, hablando entre ellos, entre sus ministros y su gente. Aquí, pues él lo que quiso decir es que aquí le resolvían las cosas a la gente. Ya ve usted cómo. No resuelven nada, solo hacen negar lo que hacen mal, solo hacen negar lo que queda por hacer, lo omitido. Y pues vienen y echándole la culpa a otro, pues cometen el lapsus de decir, en otros países quizás quiso decir, pues esa es la política de sírvase quien pueda y quien no coja, pues que se joda. Eso fue en mis palabras lo que quiso decir Díaz-Canel, pero en fin de cuentas estaba negando que era el mismo el que estaba conduciendo la sociedad cubana a este sálvese quien pueda y quien no coja, pues allá él. Es así, la negación, la profunda negación de lo que son. Es eso la revolución cubana. Creo que en el concepto de negación de la negación, Engels mismo, no sé si lo tuve en alguna parte, estuve leyéndolo ayer o antier, dice que no solo se niega lo que se necesita, a lo que se le necesita hacer una repulsa, lo que se necesita pues cambiar, lo que se necesita romper. No solo se niega lo que no se desea dejar ver, también se niegan las propias contradicciones internas, intrínsecas de cada organismo. Esto es más bien biológico, pero apegado a la dialéctica del comunismo, apegado a la dialéctica constructora de este sistema que desarrollaron Marx y Engels. Pues la dialéctica, la negación está pues íntimamente pegada, intrínsecamente pegada a cada movimiento, a cada organismo que evoluciona. Usted mismo, dentro de usted mismo, por ejemplo, para hacerle corta la explicación, en la medida en la cual usted va creciendo, usted va envejeciendo. Quiere decir que usted va rejuveneciendo, pero a la vez va envejeciendo. Usted va creciendo en edad y usted se va viendo una persona mayor, quizás más bella, más corpulenta, más hecha, pero en esa misma medida en la cual usted va sintiéndose en plena facultad de vuestras de todas vuestras facultades, de todas vuestras energías, en esa misma medida usted va perdiendo, porque vuestro organismo, en la misma medida que usted vive, envejece. Esta es, para explicarla con estas palabras, la ley de la negación de la negación. Aplicadas a la política, lo vemos en el Estado cubano. Un Estado, un régimen compartido, vamos a decir, por personas que son toda esta élite, los unos militares, los otros civiles, los otros pues de la nueva generación que han integrado este régimen, tiene sus propias contradicciones en el seno mismo, vamos a decir, del Partido Comunista de Cuba. Hay elementos reformadores, hay elementos radicales, hay elementos centristas, vamos a decir, consensualizadores. Eso hace que en el seno mismo de este partido único, de este partido que niega la existencia de otros partidos, de este partido que niega el pluripartidismo y que niega finamente y meramente la democracia, pues existen contradicciones. Ellos siempre la niegan, dando una imagen de que somos un bloque sólido, somos un partido afirmado, consciente y enteramente unido en energía y en ideas. Cosa que es completamente aberrante. No existen dos personas que piensen igual, incluso si son vamos a decir, simpatizantes de una misma corriente. No hay dos personas que piensen igual, incluso si llegan por métodos diferentes al mismo resultado. Entonces no puede haber
en un partido comunista dos personas que piensen igual, incluso si están todos educados y adoctrinados con la misma cartilla. No los hay, no los hay. Y esta misma negación de que la diferencia de criterios existe, pues es lo que usted ve reflejado en, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Cuba, donde el voto siempre es el mismo. Nadie es capaz de contradecir una idea, nadie es capaz de manifestarse en contra de las ideas de los de la élite, de los más encumbrados dirigentes de la sociedad cubana. Nadie es capaz incluso de oponerse a lo que salga del Partido Comunista, incluso siendo diputado de la Asamblea Nacional o incluso siendo miembro del Buró Político o del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Todo sale de una oficina, en esa oficina se fragua la sociedad cubana, en esa oficina se fragua la desdicha de todos los cubanos y nadie es capaz y nadie puede ser capaz y nadie puede osar y nadie lo ha hecho en estos 63 años, pues discutir las ideas de los hechos. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará, puesto que es un partido primeramente de ciegos, de todos estos que están en el Comité Central, en el Consejo de Ministros, en el Buró Político, que no son de la élite, quiero decir, porque hay una élite y hay una pequeña élite que es quien en verdad rige los destinos de Cuba. Pero después está la élite gubernamental, que está formada por todos los altos funcionarios del gobierno de Cuba, cada uno corrupto a su manera y cada uno comunista a su manera, aunque no lo sea. Vamos a decir así. Pues así mismo, como les estaba diciendo, en sus propias contradicciones se han ahogado los comunistas cubanos. Y lo peor de todo es que incluso así siguen negándolo. Siguen pensando primeramente que todo el que está para abajo de la primera línea del gobierno, pues es idiota. Entonces hacen pasar por idiotas a todos los ministros, hacen pasar por idiota a todos los diputados de la Asamblea Nacional y hacen pasar por idiota a todos los funcionarios provinciales, municipales y a todo aquel que de una manera u otra tenga que encontrarse con la cúpula gobernante cubana, con la dictadura, con la verdadera dictadura, incluso si la dictadura está representada por todo aquel que, siendo parte de la élite o siendo parte del pueblo, pues defienda, sostenga y sea parte del régimen. Dicho esto, pues convergerán conmigo, ahora sí, convergerán conmigo en que es tendencioso, en que es de una desidia, de suma desidia, lo que nos han hecho los dictadores cubanos. La negación esta de la realidad que vive el cubano no solamente la sufre el cuerpo de los cubanos, la sufre también la inteligencia de los cubanos. Y esto es parte de este entramado de adoctrinamiento que desde que llegó al poder pues puso en juego la revolución cubana. Este entramado de adoctrinamiento que nadie es capaz, incluso los elementos más reformistas, incluso los elementos más centristas, ninguno es capaz pues de discutir una idea por banal que la crea, por equivocada que la crea. Y es por eso que siempre pues están reordenando, reorganizando, rehaciendo, chequeando, pero nunca toman pues la verdadera idea, nunca aplican la verdadera estrategia, la necesaria, la que va a llevar por la fuerza de las cosas, incluso si usted parte de cero, al triunfo. Esta estrategia ellos no la llevan. Entonces hacen pasar por estúpidos a todo ese que lo representa, hacen pasar por estúpidos, y es cruel, al mismo pueblo que está esperando de ellos, pues está esperando de ellos que esta vida adecuada llegue. Toman por idiotas al mundo entero, además, puesto que están haciendo creer al mundo entero que están tomando las políticas adecuadas. Y no las están tomando. Están negando la realidad y están cubriéndola con un manto de propaganda que hace creer
que hacen bien. Y en esta propaganda es precisamente donde se ve más la negación. Primeramente, verbalmente, con todos estos altos funcionarios cubanos que alrededor del mundo pues se la pasan diciendo que en Cuba todo va bien. Sean cancilleres, sean meros diplomáticos, sea cualquiera que salga en nombre de la revolución cubana y que se encuentre en el mundo pues aún ignorante de la realidad y que le cuente que en Cuba pues en vez de pasarse la vida en colas, pues los cubanos que viven en ese paraíso terrenal en el cual Fidel Castro pues al morir nos dejó. Esos son los primeros que niegan la realidad. Están negando incluso que ellos mismos tienen familiares que viven en una realidad paralela que no es la que ellos viven. Están haciendo pensar al mundo, están convirtiendo también, de cierta manera, a todo el que los escucha en el mundo en idiotas, en ignorantes, pues al no conocer la realidad, pues cuando usted como cubano quiere manifestarla, pues usted se encuentra que hay un peruano, un argentino, un panameño, un francés, un español, e inclusive hay diputados europeos y hay congresistas norteamericanos que niegan la realidad cubana conociéndola de primera mano. A tan alto lugar, a tan altos lugares, e incluso si vamos más arriba, en la ONU y en las altas instituciones, como el Consejo pues, de los Derechos Humanos, etcétera, pues ellos mismos niegan que la realidad cubana sea tal cual nosotros la estamos contando. Y todo esto es parte de esta gran propaganda de negación de la realidad que la Revolución Cubana puso en marcha desde el primer día en el cual, ¡puf!, pacatán, llegaron, se sentaron y se olvidaron de todo. Y como gran mafia, pues empezaron a desarrollar sus tentáculos para enriquecerse ellos, mientras el pueblo cubano pues se iba a la mierda y ellos pues todo iba bien, porque con negarlo ya tenía.